qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, con qué y con quiénes lo vamos a hacer, y finalmente, por hoy, cómo evitar el conflicto. ¿Cómo evitar el conflicto? Desde la previsión. En el momento en que tú puedes comunicar a cualquier persona lo que estás pensando hacer, ahí se puede originar un conflicto, una discrepancia, una alternancia, impulsos verbales. Tampoco es un imbécil, un estúpido para pensar esa barbaridad. Ahí nomás ya se arma el conflicto. En el planeamiento, con mucha mayor razón, porque la planificación implica un trabajo de gerencia, un trabajo que tiene que ver necesariamente con equipo de trabajo, grupo de trabajo, donde está el gerente general y los gerentes, o el presidente del directorio, o el propietario del negocio. Y entonces, también, en el cómo lo voy a hacer, organización, por supuesto, que tiene que haber posibilidades y altas probabilidades de conflictos entre la gente que organiza. En integración ni hablar, trabajadores y empleadores, a través de las 12 sugerencias que hemos analizado. Entonces, definitivamente, el conflicto es latente en todo grupo humano, en todo el proceso administrativo. Ahí donde hay dos personas, dos, tú y tu hermano o tu hermana, tú y tu papá y tu mamá, o tu mamá, tú y tu amigo o amiga, tú y tu pareja, tu enamorado o tu enamorada, dos, pueden generar un conflicto que va a implicar rompimiento, fractura de la relación común. Y esta fractura empieza y termina por la ausencia de comunicación. Por favor, grábense esto a fuego en su cerebro. Conflicto igual a falencia comunicativa. Es decir, todo conflicto ocurre por falla de comunicación. Pero tú me dirás, con razón, ¿pero qué tiene que hacer la discrepancia entre personas con la ocurrencia de un conflicto, de un enfrentamiento, de una pelea, de un distanciamiento? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. Por lo siguiente, la boca, la lengua, la palabra es fuente y estructura de conflictos. ¿Por qué? Porque a través de la boca, la lengua y la palabra nos comunicamos, ¿la verdad? Prioritariamente. Y entonces el conflicto ocurre primero por una comunicación dada de mala forma, las formas de comunicación. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, por favor, ¿quién me hace el servicio de llamar al coordinador? De repente, 2, 3 o 5 me dicen yo y tienen voluntad para hacerlo. Pero si yo te señalo y te digo tú, anda, levántate, anda, baja y llama al coordinador, tú con todo derecho me puedes decir, señor Montito, eso no es mi función, yo soy un alumno. Te digo que vayas, ahí se generó un conflicto.
No voy, señor, porque yo no tengo por qué bajar y llamar al coordinador, vaya usted. O en todo caso, el delegado o delegada lo debe de hacer, pero de ninguna manera yo. Además, hábleme, bájame la voz, yo hábleme con usted. Simple y sencillamente ahí se genera un conflicto con esa persona. Malas formas de comunicación y las indebidas, inadecuadas, malas formas de comunicación, ojo, ocurren en la casa, en el aula, en la calle, en el trabajo y en todas partes. Sobre todo y especialmente cuando la persona está sulfurada, trae cola, trae mecanismos antecedentes de conflicto. En el trabajo le llamaron severa y vergonzosamente la atención, pero se quedó callado, sabiendo que tiene razón, pero ya esa situación lo molestó, lo cargó emocionalmente, sale del trabajo y en la calle, con quien se encuentra en el micro o en su casa, va a explotar con la más mínima estimulación. El más mínimo estímulo de su hijito, de la esposa, etcétera, va a significar una protesta airada, fuerte, inadecuada, y se genera el conflicto. Vale decir, descarga emocionalmente lo que no pudo decirle al jefe, ahí en la oficina. Porque si le contestaba, de repente lo botaban. Eso tenía, y entonces se quedó callado, pero se llevó toda la cólera, toda la represión, mecanismo de represión, hacia afuera, vale decir hacia cualquier persona. Forma inadecuada de comunicación. 2. Extemporaneidad de la comunicación. Extemporaneidad de la comunicación quiere decir fuera de fecha, totalmente fuera de fecha. Imaginemos, me ha ocurrido 2 o 4 veces. Las exposiciones empiezan dentro de 2 semanas. Las exposiciones empiezan la próxima clase. Y en la próxima clase de las exposiciones, un alumno o una alumna que regularmente asiste como cualquiera de ustedes, se me acerca y me dice, antes de que llame a cualquier grupo, ¿y cuál es mi tema? En la hora nona. ¿Y cuál es mi tema? Yo puedo exponer, quiero exponer, pero no sé cuál es mi tema. Se genera un conflicto por irresponsabilidad de ese alumno, ¿no es verdad? Y cuando eso me ha ocurrido, simplemente le he dicho, estás fuera. ¿Pero por qué? Si yo quiero exponer, no, ya no expones. Simplemente por irresponsable, estás fuera. Tú esto lo sabías desde hace 4 meses. Y me vienes en el momento de decir que no tienes tema. Y esto, no, pero ¿puedo trabajar con tal? No, simplemente, no. ¿Qué significa eso? Extemporaneidad de la comunicación. ¿Cuántas veces hablamos o hacemos algo después que reviente el chupo? Ya no fue, ya reventó el chupo. Tienes que hacerlo antes para prever que el chupo no reviente. Y 3, ausencia total de comunicación. Cuando no hay comunicación, definitivamente es mucho más fácil que ocurra un conflicto. Y ojo, un conflicto grave. Acabamos de ver el conflicto de los médicos con el gobierno. Ya hoy día están trabajando. Pero ¿acaso, como dijo el representante de la Federación Médica el sábado, que lo escuché en una entrevista, ¿acaso no pudo el gobierno solucionar esto hace 6 meses y medio, cuando presentaron el pliego de reclamos? Simplemente les dijeron, no hay plata, y ellos insistieron,
y ni los recibían. ¿Para qué? Para que después de 6 meses la población haya pasado la tremenda penuria de no contar con hospitales durante 33 días. Por favor. Si eso se conversa, no estoy de acuerdo con lo que tú me pides, pero sigo conversando con un plazo perentorio entre las partes, lo soluciona de repente en un mes. Pero definitivamente ausencia de comunicación, cuando a ti te dicen, pero yo te dije, no señor, usted no me dijo nada, pero yo te he dado la orden, te he dado el papel, muéstremelo, el cargo, muéstremelo, usted no me ha hecho nada. Ahora, muchas veces esto también ocurre por olvido, por distracción de la persona, ¿no? Pero cuando te refresca la memoria, poniéndote la anécdota por delante, sí me acuerdo que usted me dijo, sí me acuerdo que tú me avisaste que era el santo de fulano, sí, ya, disculpa, ¿no? Correcto. Por favor, otro principio esencial para evitar el conflicto es reconocer el error que cometemos, pedir disculpas y pedir perdón. A nadie lo degrada, a nadie le quita autoridad, a nadie lo denosta. Pedir disculpas y pedir perdón. Si metiste la pata del fondo, te equivocaste, sin mala intención, pero te equivocaste, pide disculpas para que no ocurra el conflicto. Ahora, hay personas, y generalmente quienes ejercen autoridad en la casa, los padres, en las aulas de colegio, universidad, los profesores y las autoridades, en el trabajo, los jefes, los que tienen cargo, que nunca quieren reconocer sus errores, no saben pedir disculpas, y hay que aprender a pedir disculpas. Si un jefe, un gerente, tu papá, tu mamá, una autoridad, un docente, un director, te dice disculpas, te pide disculpas, te pide perdón, porque no me acordaba, acá tengo el documento, sí, tengo la referencia, cuando tú le dices, no, sí, hemos conversado con usted delante de tales y tales personas, agarra el teléfono, le llama a esa persona y sí, efectivamente, conversó contigo y delante mío. Sí. Disculpen. Saber pedir disculpas, hay que aprender a pedir disculpas, hay que aprender a solicitar perdón. Ahora, la coordinación que implica cómo evitar el conflicto está a cargo esencial, principal, prioritariamente de la gerencia de relaciones públicas. No de la gerencia de imagen institucional, como le han cambiado de nombre. No de la gerencia de comunicaciones, como le han cambiado de nombre. Gerencia de asuntos intrahospitalarios. Es la gerencia que se encarga de todo el manejo entre pacientes, médicos y personal administrativo. Pero con gente de la calle, con proveedores del hospital, con medios de prensa, con autoridades de gobierno, no, porque ellos no están dentro de la empresa, dentro del hospital, ellos están fuera. Le compete a la gerencia de relaciones públicas manejar todo tipo de conflictos. Ahora, cuando no existe gerencia de relaciones públicas, es la gerencia administrativa. La gerencia administrativa la que tiene que manejar situaciones de conflicto. El conflicto tiene
la característica de superponer valencias positivas y negativas. El conflicto ocurre, como repito, por ausencia de comunicación, por extemporaneidad de comunicación y por malas formas de comunicación. 3 razones principales. Y se maneja empresarialmente dentro de cualquier organismo social a través de la coordinación, que Fayol puso énfasis en el tratamiento de cada uno de sus principios, sobre todo cuando se ocupa del principio de autoridad y mando. La autoridad y mando, quien ejerce, quien ejercita, quien representa autoridad y mando, es la persona que más conflictos puede desatar, puede originar. ¿Por qué? Por las malas formas de manejo. Una persona autoritaria es una persona que manda como un militar. ¿Qué les pasa a los militares y a los policías cuando están con amistades o con familiares y desean algo de ese familiar o de ese amigo o amiga? Se lo dicen como si estuvieran en el cuartel. Ustedes han oído hablar a militares infinidad de veces por televisión o por radio. El general Quiabra, por ejemplo, o el general Mendoza, que fue jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que está en el retiro hace ya varios años, más de 5 años en el retiro. Uno escucha en una entrevista o a diálogo televisiva y observas la elevación de voz en tono militar como si estuviera en el cuartel. Y él está en un medio de comunicación. Entonces, esa situación de la autoridad por autoritarismo trae un conflicto de comunicación y una fractura, una separación, un divorcio, que ocurre de padres y madres con los hijos, con las hijas, del jefe con los trabajadores o del docente con los alumnos. Y entonces, las etapas de la coordinación vienen a ser 3. Etapa determinativa, en la cual precisamos el tipo de conflicto, tipología del conflicto, tipo de conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Conflicto económico? ¿Conflicto ideológico? ¿Conflicto político? ¿Conflicto religioso? ¿Conflicto sexual? ¿Conflicto de pareja? ¿Conflicto con el comportamiento de tal o cual persona? ¿Qué tipo de conflicto tengo? Y dentro del organismo social o de la empresa tenemos que precisar si el conflicto es con el público interno y o con el público externo. 2. Etapa investigativa. Nada de lo que haces o de lo que te hacen ocurre, como decía Skinner, por casualidad. Nada. 98% de nuestro repertorio conductual es aprendido. Nada es casual. Todo tiene una causa y una consecuencia. Todo. Si tú te pones a analizar las conductas más triviales, más simples, más que aparecen sin ninguna mala intención, te das cuenta que hay una causa: la falta de atención. ¿Quién quiere chocar su carro? ¿Quién quiere estrellarse contra un poste caminando? ¿Quién quiere caerse y romperse el brazo o la cabeza? Nadie. Pero eso ocurre. Y ocurre por
inatención. Entonces, hay una causa. O ocurre porque te cerraron, o porque te empujaron, o porque te peleaste, pero hay una causa. Y toda causa trae una consecuencia. En otras palabras, todo estímulo trae una respuesta. Las respuestas de nuestro comportamiento, como lo vimos en las primeras clases, tienen que ver con los estímulos que tenemos al frente. En consecuencia, en la fase investigativa o etapa investigativa, se busca, se analiza, se compara, se encuentra la causa y probable consecuencia del conflicto. Ya sabemos la causa. Perfecto. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer? Causa de la huelga médica: no haber conversado con toda la antelación y la oportunidad del caso. No tomar el toro por las astas y sentarse a conversar y solucionar el problema que afectaba de todos modos a ambas partes. Muy bien. No lo hicieron, vino la huelga. Consecuencias: cientos de miles de personas en todo el país sin atención, o de repente muertas, o de repente complicadas en su salud, o de repente asistiendo a una clínica, asistiendo al Hospital de la Solidaridad, por como lo que sea y todo, pero extrayendo un recurso económico que le servía para comer a esa familia. Pero como la dolencia era evidente, tenía que ir, tenía que tratarse, o de lo contrario se murió, pues. Esa es la consecuencia. Entonces, investigación, causas y consecuencias. Y 3, fase o etapa evaluativa, que tiene que ver con la solución del problema. Análisis y solución del conflicto. Solucionar el conflicto significa terminar con él. Ahora, para terminar con una situación conflictiva, tiene que haber, y esto por favor grábatelo a fuego en tu cerebro, tú tienes que ceder. Ambas partes tienen que ceder en varios puntos de su reclamo o conflicto, porque si tú no cedes o no mejoras la propuesta, definitivamente el conflicto perdura. ¿Cómo se hubiera podido solucionar el conflicto de la huelga médica? Hace rato, de puestos y despidos y contratación, cualquier cantidad de médicos están esperando un puesto. ¿Tú crees que si esto lo anuncia el gobierno, si mañana no se constituye, quedan despedidos y sometidos a proceso administrativo? Pero despedidos en sus puestos sin beneficios. ¿Tú crees que no van? Correcto, no van. Contratan al personal y simplemente quedan despedidos. ¿Cuál es el antecedente para huelgas posteriores? Oye, al primer aviso, al primer campanazo, todos van a su puesto, porque no lo quieren perder. Pero cuando hay dejadez, como desgraciada y lamentablemente ocurre en este país, por leyes y normas dadas increíblemente por representantes del Estado, tú ves con los profesores. Ahora dicen que van a trabajar solamente hasta el 30 de diciembre. Nada más. ¿Cuántos días alargan después de una huelga de 60 días? Del 22 o ponle 20 de diciembre que estaban terminando, al 30 de diciembre de 10 días. ¿Tú crees que en 10 días van a recuperar los recursos? No. Imposible, imposible. Entonces, fase evaluativa. Los conflictos se presentan de 10 maneras. Se clasifica conflicto intrapersonal,
es el conflicto tuyo con tu conciencia. No has metido a nadie en el problema tuyo. Tú lo tienes en tu cerebro y estás conflictuado con tal o cual persona, con tal o cual empresa. Es decir, es el conflicto de sentimiento de culpa, por ejemplo. Sentimiento de culpa por algo que has hecho mal, por una omisión que has tenido, etcétera, te genera ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa se constituye en un conflicto intrapersonal, tú solo. No puedes dormir, estás desatento, te olvidas de todo, estás distraído, no comes, descuidas tus hábitos de higiene, etcétera, etcétera. Entras en un proceso depresivo y entonces el intrapersonal eres solo tú. Interpersonal, dos personas, tú y otro, u otra, dos personas. Grupal, de 3 a 30 personas. Algunos dicen hasta 50 personas. Grupal. Masivo, de 30 o 50 a más. Vale decir, la diferencia entre grupal y masivo solo es de carácter cuantitativo. Número de gente, nada más. Número de gente. Algo más. El conflicto grupal y masivo siempre está a cargo, su ocurrencia está a cargo de un representante o líder o lideresa. Porque un grupo tiene un líder o una líder, ustedes tienen un delegado, una delegada. El gremio médico tiene su representante, su delegado, etc. Entonces, definitivamente, el grupal y masivo está ocurriendo por intemperancia de los representantes del grupo de la masa social. Conflicto de roles. Es el conflicto que ocurre entre personas naturales. El conflicto de roles es el interpersonal. Puede ser el grupal y el masivo, porque es entre personas naturales. El conflicto de roles, por grave, gravísimo que sea, no tiene consecuencias sociológicas. Es gravísimo que un padre de familia, una madre de familia, desatienda sus obligaciones paternales, maternales con los hijos. Es gravísimo que agreda físicamente a los hijos o al cónyuge. Gravísimo. Que la mate a la esposa o a los hijos. Gravísimo. Pero eso no origina un problema sociológico. Eso simplemente queda en el ámbito del derecho penal, de la cárcel, del juzgamiento, de la detención, etcétera, de esa persona. Es decir, no trasciende a la sociedad. Mientras que el conflicto institucional sí trasciende a la sociedad. El conflicto entre Movistar y Claro, ahorita, y la tremenda competencia que tienen por las ofertas, ¿no es verdad? Que a diario las vemos y las escuchamos en televisión y radio. El conflicto que tuvo don Juan Velasco Alvarado con la International Petroleum Company, cuando dio el golpe, el 3 de octubre del 69, derrocó a Fernando Belaúnde, lo sacó en pijama de Palacio y lo llevó al aeropuerto y lo deportaron a Buenos Aires, y a los 3 días metió tanques a la Occidental Petróleo, que manejaba los yacimientos de La Brea y Pariñas. Los yacimientos de La Brea y Pariñas de una empresa transnacional americana, y nacionalizó
naturalmente con el crecimiento de la Benemparina. ¿Para qué? Para que después Morales Bermúdez le ponga veintitantos, 24 o 27 millones de dólares como compensación por lo que había hecho el mismo gobierno militar al que pertenecía, ¿no? A través del Fondo de la conflicto institucional, el que tuvo y tiene todavía la Universidad Católica con el arzobispado, con el cardenal, que ya prácticamente ha terminado. Le dieron 6 años de diálogo a la Universidad Católica. 6 años, a través de distintos niveles de autoridad, y tuvo que venir el cardenal Bertoni a hablar con Marcial Rubio, rector de la Católica, reunirse durante una semana, aparentemente de acuerdo. Es así que el cardenal Cipriani declaró públicamente que ya estaba a punto de solucionarse el impasse, pero de la noche a la mañana se convoca la asamblea universitaria, volver a la familia. ¿Qué hace el Vaticano? Correcto. Invita a que ustedes no se han allanado a respetar un tratado internacional entre el Estado Vaticano y el Estado peruano. Ustedes ya no tienen derecho a utilizar la palabra pontificia y católica. Llamen como quieran a su universidad, pero pontificia, Universidad Católica del Perú, ya no es pontificia, ya no es católica. Y eso ha ido hasta los registros públicos y al Poder Judicial, y la autorización y la notificación ya han sido cursadas. Sin embargo, la Católica sigue pidiendo títulos a nombre del Pontificio Universidad Católica. El día que quiera, el Vaticano, si esto persiste, y ojo, han dejado 2 ventanas abiertas para que se puedan retractar las autoridades de la Universidad Católica. Es decir, allanar, ¿no? Ya, correcto, ya reconocemos, en fin, la verdad, la primacía de los tratados, pero si no lo hacen, esos títulos profesionales, de aquí a 3 o 5 años, no van a tener valor. Es como que a ti te digan, oiga, la Universidad Roja, Verde y Amarilla no existe. No existe. Pontificia Universidad Católica. No, señor, no existe. ¿Qué es lo que ha dicho el rector, Marcial Rubio? Las siglas. Las vamos a utilizar con cualquier denominación. Peruana, única, capacitación, qué sé yo. Pero la palabra católica y la palabra pontificia ya no la pueden utilizar. El conflicto que tuvo el Tribunal Constitucional con el Ministerio de Salud Pública por la píldora del día siguiente, el año pasado. Simplemente el Ministerio de Salud Pública sacó la píldora y la comenzó a repartir como caramelos en los hospitales y en todas partes. Entonces, muchas mujeres desinformadas, totalmente ignorando las consecuencias, comenzaron a tomar la píldora del día siguiente como un anticonceptivo, reventándose el organismo. Entonces, definitivamente, la verdad, ese conflicto es de carácter institucional grave. Y puede, como el conflicto de Velasco y el de la Católica, etcétera, repercutir en una nación. Repercute. ¿Cuántos estarán pensando ahora en seguir postulando a la Universidad Católica? O mejor, me voy a otra. Porque, ¿qué me atraía de la Católica? El cartón. Y el cartón que decía Pontificia Universidad Católica, ya no lo voy a tener. ¿Sabe Dios qué nombre le pondrá? Y entonces, definitivamente, me disuade a postular a esa universidad. Pero más grave que el conflicto institucional es el conflicto axiológico. El conflicto axiológico es
el denominado conflicto de valores, de valores. Ahí donde el robo, tú lo justificas y dices que alguien te robe, pues, como hicieron los muchachos de la Universidad Católica, Ricardo Palma, San Martín, UPT, en un programa de Panorama que lo han pasado hasta 2 veces, preguntados en la campaña de elecciones municipales de Villarán si Castañeda había sido o no un buen alcalde. Y los muchachos decían, de distintas facultades, entrevistados ahí con el marco del rótulo de la universidad, sí, me parece que sí, ha sido un muy buen alcalde, ha transformado Lima, pero el caso Comunicore, bueno, pues tiene que robar algo, pues no pasa nada. Ahí están confundiendo totalmente valores, es el conflicto teológico. Si la corrupción está metida en este país, hasta en la sopa, y en todos los niveles, vemos a comandantes de la policía, generales del ejército y de la policía, metidos en trampas millonarios de gasolina, de equipamiento, etcétera, a gente que está en el Congreso, sometida a lo mismo, tienen la Robacable y tiene varios ahí, ¿no? El Comepollo, que se pueda comer pollo por 1.000 soles y le puso 100.000 en las facturas adulteradas. Si eso pasa, como públicamente se conoce, con gente que está manejando niveles de autoridad y de representación nacional, tú dices, pues el Poder Judicial marcha con el billete marcha el móvil. En consecuencia, pago y no pasa nada, o se cambian las pruebas. Esa corrupción es un conflicto axiológico. Sola y únicamente, con una prolongadísima campaña educativa formativa a nivel hormiga en cada hogar, con correctivos sociales de autoridades, esto se podrá corregir. ¿En qué tiempo? No menos de 3 décadas. ¿Corregirlo ahorita? Imposible. Ojo, su oportunidad lo tuvo. Miren ustedes, su gran oportunidad política la tuvo Toledo. Cuando toma, la verdad, la presidencia de la República democráticamente, y después de la tremenda corrupción en el Poder Judicial, con magistrados que ya estaban detenidos, de acuerdo al doctor Medrano, que manejaba en la Corte Suprema todos los tipos de procesos que llegaban ahí a la Corte Suprema, y bueno, definitivamente esa corrupción la pudo cortar Toledo. ¿Cómo? En su mensaje del 28 de julio. Así como Fujimori disolvió el Congreso, pudo definitivamente Toledo disolver el Poder Judicial y a través del Consejo Nacional de la Magistratura convocar a nuevos procesos para magistrados en los distintos juzgados y cortes, con un plazo perentorio al Consejo Nacional de la Magistratura. En 30 días se suspenden las funciones del Poder Judicial por 30 días, mientras dura este proceso de renovación de cargos. Pero a todos los que están ahí, yo me atrevo a decir que 10 jueces o magistrados habrán pues 2 o 3 idóneos y probos. El resto está corrompido. Y entonces yo sustituyo eso con un trabajo a toda máquina, con gente toda, con gente capaz que pueda cubrir los puestos, y en 20 años reales perdí esa oportunidad. García la podría perder. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo en el Poder Judicial? Todos los días, simplemente un compromiso de altísima corrupción. Entonces,
el conflicto axiológico hace posible que los chicos hoy y los niños hoy se expresen de esa manera. Cuando tú ves en televisión a traficantes de drogas, a consumidores de drogas, cuando sabes que tienes un familiar, un amigo y una amiga, marihuanera, cocainómana, heroinómana o alcohólica, a quien no le pasa nada en su salud física y mental, aparentemente, cuando te invitan a ti, lo aceptan. Y dicen, no, no pasa nada. No pasa nada, y la procesión que va por dentro, el consumo de todo tipo de droga, definitivamente sí. Es más, en la pasta básica, una fumada en la marihuana, un troncho, te puede causar en la primera experiencia un microinfarto cerebral. Si la dosis de esa fumada o de esa golpeada, de esa inyección, no la soporta tu cerebro. ¿Cómo puedes saber tú si tienes el condicionamiento para aceptar una sobredosis? No lo sabes. No lo sabes. Y esa primera experiencia puede resultarte fatal ahí en el momento. Y ¿lo saben o no lo saben? Las campañas de difusión, simplemente no la droga, no. Consecuencias, señor, consecuencias científicamente probadas, experimentalmente comprobadas en laboratorio. En consecuencia, el conflicto axiológico te dice no. Honestidad, honradez, consumo de sustancias psicoactivas, corrupción, verdad y verdad. La verdad no existe, simplemente es tu verdad y punto. Hay diferencias entre lo que ocurrió y lo que tú dices. El conflicto axiológico, ahí entra tarea. Pero su solución es de décadas. Mínimo, 3 décadas. Son 3 generaciones. Y con labor de hormiga. Ese es el tremendo problema. ¿Qué es lo que está pasando en México ahora con el narcotráfico, por ejemplo? Ciudades como Sinaloa, el mismo Acapulco, que hace más o menos de un mes, aparecieron 12 cadáveres ahí, en pleno Acapulco. ¿Qué significa eso? La lucha de los carteles. Ayer estuve viendo, por ejemplo, ya lo sé de algunos de ustedes también, el caso de Pablo Escobar, ¿no? De Pablo Escobar y las penurias de su hijo. Y lo que más me impactó en su declaración, él está refugiado en Buenos Aires, en la Argentina, ahorita, es un hombre que te calculo pues 30 y tantos años, ¿no? Que cuando estuvo con su familia tenía los millones de dólares dispuestos para comprarse un supermercado, pero no podía comprarse ni un paquete de galletas. Se morían de hambre él y su familia, porque si salían del escondite los aprendían y los llevaban detenidos con los millones de dólares. Esa situación la está viviendo México ahora también. Entonces, el conflicto axiológico es muchísimo más grave. El conflicto axiológico, el conflicto que muchas personas tienen por una pésima información con respecto al aborto. Varias organizaciones feministas han salido a los medios de comunicación a hablar y a gritar que el aborto se debe legalizar, que no debe ser penalizado, porque el aborto ocurre
en el cuerpo de una mujer, cuando esta mujer lo decide, no queriendo proseguir con el embarazo. Y entonces, ese criterio te rompe todos los parámetros morales, legales y religiosos. Morales, porque tú estás asesinando una vida, estás terminando con una vida. Esa vida, esa celulita con vida, ese puntito microscópico con vida, un embrión, está formado desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Y desde el momento que bajan y se anidan en esa urna llamada útero, y tú interrumpes su proceso de desarrollo nada más, durante la gestación, los 9 meses para que nazca convertido en una persona, definitivamente estás eliminando vida. Aspecto religioso, porque todas las religiones, sin excepción, condenan el aborto. Y aspecto legal, porque en el Código Penal vigente actual, artículo 330 a 341, se precisa clara y diáfanamente que el aborto es un crimen. Con pena privativa de la libertad para quien practique el aborto, la mujer que aborta, para quien la induce al aborto, también. En consecuencia, hay pena y hay sanción. Tendrían que modificar el Código Penal, pues. ¿Qué acaba de hacer ahorita Uruguay? Legaliza el aborto. Está en los periódicos del día de ayer, en el comercio con amplia información. Pero sometido ese aborto previamente a la evaluación de un internista, de un obstetra, de un psicólogo y de un psiquiatra. 4 profesiones que van a intervenir en evaluar a la mujer que quiere abortar, pero conjuntamente con su pareja, es decir, con el padre de la criatura. En consecuencia, aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. En buena cuenta es eso, lo que nosotros tenemos precisado en nuestra legislación. El médico tiene que salvar la vida de ambos, debe salvar la vida de ambos, mamá y producto. Pero si en el momento del parto se presentan situaciones distóxicas, partos complicados, donde tienes que apelar a tu conocimiento para decidir si salvo a uno o si salvo al otro, porque a los dos no lo puedo salvar, y eso se presenta en el quirófano. A los dos no, a uno lo tengo que salvar, correcto. El aborto terapéutico significa salvar a la madre. ¿Por qué? Porque esa señora tiene 1, 2 o 3 hijos en casa. Y si muere ahí en el quirófano, ¿cómo quedan esos hijos? Huérfanos de madre. En cambio, el hermanito definitivamente ha tenido que costar las consecuencias. Porque no podía la ciencia salvar a los dos. Y si dudan un poco más o entran a elucubraciones de tipo doctrinario, filosófico, se me mueren los dos. Tengo que optar como médico por resolver ahí el problema. Entonces, el aborto terapéutico está permitido, está legalizado. Pero tener paciente de corso para embarazarme y decir aborto y lo otro, no, pues simplemente no. Este es un contexto netamente axiológico, netamente filosófico, legal, religioso, etc.
Conflicto, atracción, atracción. Ocurre cuando se te presentan dos valencias positivas. Conflicto, atracción, atracción. Si yo les digo, a ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿La exposición o un examen? Yo estoy seguro que la mayoría me va a decir un examen escrito. ¿Qué prefieres como premio? $5 diarios, que significan 150 soles al mes, o prefieres 200 soles los fines de un mes. Los 200 soles es a fin de mes y te los puedes gastar en mediodía. En cambio, de la otra manera, vas a tener todos los días los 5 soles. Y si tú quieres acumular dinero para comprarte algo de 20, te darán los 4 días, pues, pero te los compras, sin perjuicio de lo demás. Entonces, valencias positivas. ¿Qué prefieres tú? ¿Irte de viaje a Chiclayo o a Arequipa? No conoces ninguno de los dos lugares, no tienes mayor referencia. Bueno, ¿a dónde me voy? ¿A cuál de los dos? No, a los dos no, a uno. Dos valencias positivas. ¿Qué prefieres? ¿La mazamorra o el arroz con leche? Escoge uno de los dos. Los dos te encantan, pero tienes que coger uno. Igual. Atracción, atracción. Evitación, evitación. Dos castigos. Al niño, ¿qué prefieres? ¿Que quite el televisor de tu cuarto, no ves televisión durante una semana? ¿O no sales a jugar con tus amigos el día sábado? Uno de los dos. Los dos son castigos severos. Y simplemente el interés de ese niño permitirá escoger. ¿Correcto? Entonces, evitación, evitación. Dos valencias de tipo negativo. Atracción, evitación. O evitación, atracción, en cualquiera de los dos casos. Cuando tratemos sobre motivación, Festinger plantea lo que se llama la motivación efectuante. Así la llama él. ¿Por qué? Porque la motivación efectuante se maneja a través de valencias de atracción, evitación o viceversa. Festinger pone el ejemplo del fumador o del consumidor de sustancias psicoactivas. Droga. ¿De qué manera pone el ejemplo? El tabaquinómano, el fumador, que se fuma 1 o 2 cajetillas diarias, sabe que el tabaco le va a producir cáncer al pulmón o al páncreas o a la garganta o a la boca, en fin, sabe, y que con un cáncer de esa naturaleza definitivamente se va al nicho. Pero le gusta fumar, le encanta fumar, es un adicto al cigarro. Y entonces, ahí, ojo, yo he visto a un familiar en la clínica Wolcott, una señora que con cáncer al pulmón, y simplemente le lloró y le imploró al hijo para que le permita fumar ahí en su cama, echada, grave, con cáncer al pulmón. En el momento que llegué de visita, me acuerdo con mamá y con mi esposo, a ver a esta señora. Entonces el hijo dijo, bueno, hijo, por favor, te ruego, con lágrimas en los ojos, un cigarrito.
sea, el hijo fue, cerró la puerta, le puso seguro, porque casi ninguna enfermera, los médicos tocaron, ¿no? Y le prendió, él prendió el cigarro y se volvió a la mamá que se lo fumó ahí adentro. Típico conflicto de atracción-evitación, o de evitación-atracción. Y Festinger lo llama como motivación efectual. Entonces, tenemos 10 categorías en la clasificación de un conflicto. Ahora, el conflicto en cualquiera de sus manifestaciones, empresarialmente, en un organismo social, en una asociación, en una institución cualquiera, lo maneja específicamente la gerencia de las relaciones públicas. No la de imagen, no la de comunicaciones, sino de relaciones públicas. O, en su efecto, la gerencia administrativa. Tiene 10 funciones principales, son 15, pero las 10 principales están ahí. La primera, identificar a los distintos públicos de la empresa, interno y externo, con los objetivos y metas que tenga la empresa. Mira, ¿cuántas veces, y esto es lo común, lo que le pasa, diría, a los 95 de 100 trabajadores, 95 de 100 trabajadores entran a trabajar a una empresa y no conocen los objetivos ni las metas que tiene la empresa? Simplemente le dijeron, este es tu sitio, tú tienes que hacer esto, estas son tus labores, punto. Pero los objetivos que tiene este presidente de directorio, este directorio, esa gerencia general, los objetivos que tiene el jefe de mi área de trabajo, el gerente de mi área de trabajo, no me lo dicen, no me lo cuentan. Y entonces, ¿cómo me voy a poder identificar con los objetivos de la empresa si no los conozco? Tendrían que decirte, los objetivos son A, B y C, y el principal es el A. Aquí se han visto en esta división de trabajo, imaginemos, asesoría jurídica. Hemos visto hasta el mes pasado, vale decir, de septiembre del 2011, a septiembre del 2012, 224 causas expedientes, de los cuales hemos ganado 10. 14 están por resolver, 200 hemos perdido. Lo que pasa en instituciones del Estado. Abro un paréntesis. No acaba de ocurrir hace un mes un tremendo bochorno entre el Procurador General de la República y el representante de la Corte Suprema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le costó la destitución a Procurador y a representante de la Corte Suprema. Allá estaban y ya los votaron de su puesto, a los dos. Van en representación del Perú a la Corte Interamericana y uno dice blanco y el otro dice negro. Y el mismo presidente de la audiencia le dijo, señores, por favor, pónganse de acuerdo. Dos representantes del Estado peruano no pueden venir a plantear situaciones antagónicas. Entonces, definitivamente, cuenta muchísimo ese aspecto en primer lugar. Identificación de objetivos. Bueno, este mes, aquí, tenemos 7 audiencias y tenemos 5 casos más por ver. El objetivo del área de asesoría jurídica es
neutralizar este expediente con un recurso de amparo, con una recusación al juez, etc. Es, además,